Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Hoy realizaremos la práctica número uno, la cual lleva como título calor neutralizado. Primero quiero dar un breve resumen sobre esta práctica. Vamos a realizar una práctica utilizando distintas bases y ácidos fuertes. Los objetivos de la siguiente investigación es determinar experimentalmente el calor de neutralización, respetar conceptos como la neutralización o el reactivo limitante, y por último, aplicar el principio de la conservación de energía. Posterior a hablar de los objetivos y antes de iniciar con la práctica, quisiera hablar un poco sobre el tema de esta investigación, iniciando con el calor específico. El calor específico es la cantidad de calor necesaria para elevar un grado de temperatura de un grado de una sustancia. El calor específico es una propiedad intensiva, en tanto la capacidad calorífica es una propiedad extensiva. Si se conoce el calor específico y la cantidad de una sustancia, entonces se conoce el cambio de temperatura de una muestra. Esto indicará el cambio de calor que se ha absorbido o liberado dentro de un proceso en particular. Luego tenemos la capacidad calorífica. La capacidad calorífica de una sustancia es una magnitud que indica la mayor o la menor dificultad que presenta dicha sustancia para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. Puede interpretarse con el efecto de interexia térmica. Luego tenemos el calor de neutralización, el cual es el tema principal de nuestra práctica. El calor de neutralización consiste al combinar un ácido con una base, en la cual la neutralización de un ácido con una base fuerte obtiene generalmente con un valor constante. La neutralización de una solución acuosa, como por ejemplo el CLH, con una solución de NaO puede representarse de la siguiente manera. El calor también puede estimar la cantidad de energía requerida para formar un mol de agua en la reacción. Por último, tenemos el calor de neutralización, el cual es el tema principal de nuestra práctica. El calor de neutralización es definido como el calor producido cuando un equivalente de un gramo ácido es neutralizado por una base. El calor de neutralizado tiene un valor aproximadamente constante en la neutralización de un ácido fuerte con una base fuerte, ya que en esta reacción se obtiene un producto, en todos los casos, un mol de agua que es formada por la reacción. En cada una de las reacciones se obtiene una constante en el entalpía de neutralización. Se entiende fácilmente cuando se recuerda que los ácidos y las bases fuertes y las sales están completamente disociados en sus soluciones diluidas, y en tal consecuencia el efecto químico común en todas estas neutralizaciones, que es sustancialmente el único cambio responsable para el efecto térmico que se observa, es la unión de iones hidratos de hidrógeno e hidroxilo que forman agua no ionizada. Luego de haber aclarado el tema, quisiera hablar un poco sobre el equipo que se utilizará dentro de esta práctica. Primero, el equipo de cristalería. Se utilizarán 3 vasos de precipitados y 3 termómetros. La materia prima que se utilizarán son distintos ácidos y bases, entre los cuales destacan el ácido nítrico, y por el otro lado tenemos los hidroxios, los cuales son las bases, el cual se encuentran, por ejemplo, el hidróxido de sodio y el óxido de potasio, entre muchas otras que se utilizarán dentro de esta práctica. Por último, cabe recalcar que esta práctica no se hará de manera presencial. Sin embargo, me gustaría mencionar algo muy importante, que es el equipo de protección personal, entre los cuales se encuentran la bata de laboratorio, los guantes de látex y los lentes de seguridad, los cuales son necesarios y obligatorios para realizar todo este tipo de prácticas de manera presencial. Ahora hablaré sobre el procedimiento de la siguiente investigación, del siguiente práctica. Primero, seleccionar un ácido y escoger un volumen entre los que tenemos, entre cuales se encuentran 10, 15, 20 y 30 mililitros, y la concentración de la disolución, la cual puede ir aumentando dependiendo de nosotros cuál deseemos. Luego, seleccionar y escoger un volumen de la base, el cual tiene exactamente las mismas medidas y la misma concentración de disolución de los ácidos. Luego, mezclar las disoluciones y anotar la variación de temperatura que ésta produce. Luego, escribir y ajustar la reacción de neutralización al mezclar ambas disoluciones. Luego, determinar la reacción limitante si lo hay y el número de moles de agua que se van a formar. Luego, determinar la neutralización
por mol del agua producida, suponiendo que la densidad de las disoluciones y el calor específico de estas es igual al del agua, como ya sabemos. Y por último, repetir este proceso con diferentes ácidos, bases, volúmenes y concentraciones para obtener distintos resultados. Bueno, ya aclarado el proceso y explicado un poco sobre el tema de nuestra práctica, empezaré la realización de esta misma. Lastimosamente no se podrá hacer de manera presencial, entonces con la página que nos proporcionó el ingeniero haré la práctica que él mismo nos encargó. Primero voy a elegir el ácido clorhídrico, voy a ponerle un volumen de 10 mililitros y una concentración de 0.1. Luego, ahora con las bases, voy a elegir el hidróxido de sodio y le pondré una concentración de 0.5 m. Ok, ahora voy a mezclar. Como podemos ver, cuando se vierte la base, esta cambia de temperatura a pesar de que ambas estén exactamente a la misma temperatura. Todo esto se debe al calor de neutralización que expliqué anteriormente. Vamos a utilizar otro ejemplo. Voy a cambiar de ácido y sin embargo utilizaré la misma base, solo que le vamos a cambiar la concentración que utilizamos con el ácido clorhídrico. Mezclamos y vemos que existe esta misma variación con la temperatura, la cual es un cambio mínimo, pero sin embargo es importante anotar todos estos datos. Por último, utilizaré otra combinación, utilizando este ácido y el hidróxido de calcio, y usando una concentración de 0.3. Si se dan cuenta, aquí hubo una variación más grande a diferencia de las demás. En las demás era un cambio de temperatura de 0.7 grados Celsius y ahora es un cambio de 2.1 grados Celsius. Luego de haber mostrado de qué manera se hace el experimento y ver que la temperatura cambia, aquí ya he hecho mi tabla de resultados que hice anteriormente. Hice varios intentos con diferentes ácidos y diferentes bases y esta fue la tabla que nos quedó. Como se puede observar, cómo mezclamos diferentes bases con los ácidos y los resultados finales. Ya observado los resultados, ¿qué podemos concluir de esta práctica? A pesar que ambas, tanto la base como el ácido, empiezan a la misma temperatura, al combinarse estas cambian drásticamente dependiendo de la cantidad y la concentración que se elija para cada una de ellas. Como se puede observar, aquí cometí yo el error de poner cuánto quedaba de diferencia en grados Kelvin, y como mencioné dentro de la práctica mientras la realizaba, era un cambio únicamente en grados Celsius. Y vemos este cambio de temperatura gracias al calor neutralizado que expliqué al principio de la práctica, ya que al final el producto de la reacción es una sal y agua. La neutralización de un ácido fuerte con una base fuerte generalmente se obtiene un valor aproximadamente constante, no cambia mucho y por eso vemos variaciones no muy grandes dentro de la temperatura. Muchas gracias por su atención y esta fue la práctica número